Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hola, ¿qué tal, hermanos? Un gusto estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañe hoy domingo, Día del Señor, un día de fiesta para cada uno de nosotros. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo estas preguntas: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Hermanos, quiero reflexionar dos cositas sobre este Evangelio. La primera es sobre las preguntas que Jesús hace a sus discípulos. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? A la que los discípulos dicen unos que Elías, otros que Juan, otros dicen que eres uno de los profetas. Así es que puede pasarnos que tenemos a Jesús como uno de los profetas, aquel Señor de los milagros que viene y cambia mi vida, transforma mis realidades. Pero Jesús con la segunda pregunta quiere ir más allá y le dice a los discípulos: y para ustedes, ¿quién soy yo? Si tú y yo somos discípulos de Jesús, hoy Dios nos pregunta también a través de este Evangelio: ¿quién es Jesús para nosotros? A lo que Pedro responde: eres el Mesías. En otras palabras, está diciendo: eres nuestro Salvador. Luego dice el Evangelio que les explica muy claro qué es lo que tiene o cuál es el camino que tiene que recorrer para que se cumpla eso de Salvador, de Mesías, el camino hacia el Gólgota, el camino hacia la cruz. Ante esto, Pedro trata de disuadir a Jesús, trata de sabotear y de que la misión de Jesús. Jesús se da la vuelta, mira a sus discípulos y reprende a Pedro y le dice: tú no piensas según mi Padre, tú no piensas según Dios, sino piensas según los hombres. Lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Se lo dice con autoridad. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar a diario. Porque si tú has decidido seguir a Jesús, se van a levantar muchos Pedros tratando de disuadir, tratando de sabotear esa misión que Dios nos ha encomendado a usted y a mí. Dios nos ha encomendado. A Jesús le encomendó la misión de salvar las almas, colgándose en el madero, en la cruz. A usted y a mí nos ha invitado a hacernos uno con Jesús. Y Jesús nos dice al final del Evangelio: el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga, porque el que trate de salvar su vida la perderá, pero aquel que
pierda su vida por el Evangelio y por mí la salvará. Muy claro el mensaje, hermanos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que queremos tener esa sintonía con Él, que queremos tener esa obediencia de Cristo, que queremos ser dóciles a Cristo y no hacer nuestra propia voluntad, no hacer nuestros proyectos meramente humanos con la mentalidad del mundo, sino que queremos ser dóciles y seguir ese camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Eso lo vamos a lograr solo en unión a Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo y con el patrocinio de Dios Padre. Así que a vencernos por amor hasta alcanzar la santidad. Bendiciones, hermanos. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una